El verso 25 dice así, y si no lo puede sacar rápido, nada más escuche. Verso 20. Parece que lo que vamos a leer aquí como que dice que es lo mismo, pero dése cuenta que en el versículo que comenzamos a leer dice que entró con ellos, y aquí en el versículo que vamos a leer, verso 22 del capítulo 14, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, a otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Se quedó ahí. Y verso 24 dice, 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Cuando llega la noche son por ahí como las 7 de la noche, a menos como hoy que cambió el tiempo, son como 5:30 y así son noche. Amén. Entonces esto los manda y se van en la barca, y Cristo despide a la gente. Dice, cuando llega la noche se sube al monte a orar. Continuamos, verso 24. Dice que estaba solo, 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia era entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Los judíos dividían su reloj en, si usted hace un círculo, le va a poner donde son las 12, le pone las 12, abajo le pone las 6, donde son las 3 de la mañana, o las 3 y las 9, usted puede correrle, y de 3 de la mañana a 6 de la mañana era la cuarta vigilia. Es decir, de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana era la primera, de las 9 a las 12 era la segunda, de las 12 a las 3 era la tercera, y de las 3 a las 6 era la cuarta vigilia. Entonces, mis hermanos, a las 3, entre 3 y 6 de la mañana, hermano, venía regresando el maestro de una campaña gloriosa donde levantó paralíticos, sanó cuanto enfermo. Fíjese, hermano, que cuando tenemos pachanga aquí en la iglesia, hermano, yo soy el primero que llego, excepto hoy me ganó hermano Juanito, pero soy el primero que llego, y soy el último que a veces a las 11, las 12 y la 1 voy llegando a la casa. Digo, santo Señor. Jesús llega por ahí, van los discípulos batallando como en la cuarta vigilia, 3 de la mañana, entre 3 y 6 de la mañana, espantados porque, ¿sabes? Si seguimos leyendo el verso 25, mas a la cuarta vigilia, dice, de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dio voces. Imagínense, hermano. Por eso yo le preguntaba si alguien ha estado a las 12 de la noche en el océano. Fíjese que a las 12 de la noche está todo oscuro. Se puede ver, sí, pero no se puede exactamente ver qué es lo que se ve. Se ven cositas. Imagínense que esos van navegando en la barca 3 de la mañana, y de repente Jesús lo habían dejado allá. Automáticamente iban solos. Eso es lo que el diablo piensa cuando creemos que oramos y oramos y Dios no responde. Ya el diablo te dice, Dios te dejó solo, ya no te sigue Jesús. No, ¿sabe qué? Yo puedo aprender de esto, a confiar en Él, porque lo dejaron allá. Él se fue a la montaña a orar. A las 3 de la mañana ellos van navegando, y de repente aparece el fantasma y se espantan. ¡Ay! ¡Un fantasma! Y ahora no viene el maestro con nosotros. ¿Qué hacemos? Y de repente el fantasma sigue caminando, y gritan, se espantan, se atemorizan, hermanos, y de repente dice, no teman, soy yo. Oiga, y por aquí, hermanos, si te sigue leyendo conmigo, nos quedamos en el verso 25, 26, vamos al 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Yo creo que, hermano, ustedes, los que me conocen, los varones, hermanos que ustedes con frecuencia me oyen hablar, si yo les hablo a las 2, 3 de la mañana, dicen, es el pastor, porque conocen mi voz. ¿Cómo es posible, pienso yo, que están viendo el fantasma, les habla el fantasma, les habla esa voz y no distinguen quién es? Fíjese que el temor confunde. El temor confunde, hermanos. De repente como que ya no oyeron la voz de Dios. ¿Quién es? Un fantasma. ¡Ay! ¿Qué hacemos? Se estaban confundiendo. Pero ¿sabe qué? Pedro le dice, si eres tú, permite.
¿Cómo que si eres tú? Pues conocía la voz. ¿Cómo es que le dice, si eres tú, manda y camina en el agua? Ándale pues, dijo, vente Pedrito. Y ya este valiente, siempre aventado Pedro, ¿se acuerda? Y esos quiere Dios, aventados. No le hace que llueva, que esté la tormenta, que venga lo que venga. Hay que estar en la iglesia. Amén. Y ¿sabe qué, mi hermano dice? Este hombre se baja y se empieza a caminar en el agua. Y el primer paso que puso, estaba duro. Y es que estaba viendo a Jesús y siguió. Pero de repente ha de haber dicho, wow, al igual que Jesús yo soy, porque ya estoy caminando en el agua. Y cuando dejó de ver a Jesús, ¡pum!, que se empieza a hundir. Ese es el punto importante, que tenemos que nosotros ver siempre a Jesús. No dejar que el temor te atormente, porque si dejas a Jesús, ¡pum!, te hundes. Nos hundimos. No, en el momento de que te estás hundiendo, recuerda qué hizo Jesús con ellos. Y vino, y cuando Pedro se empezó a hundir, dice la palabra que lo asió, lo tomó de la mano y dijo, levántate. Y cuando ellos entraron, hermanos, a la barca, dice que la palabra dice que se calmó la tormenta. Y entonces, hermanos, 28, verso 29, dice el 29, y ya le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero el 30, pero el fuerte viento, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Oiga, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dijo, Señor, sálvame. Se estaba hundiendo y dijo, sálvame. Mire, pero ¿sabe? No salió corriendo alocado sobre que se ahogara, no. Yo no sé, mi hermano, si fuéramos en una barca y de repente, como cristianos, si viéramos que viene un fantasma ahí, yo no sé si aguantaría ver el fantasma o corro alocado y me hundo. Sin embargo, ¿se acuerdan que Pedro otra vez también dice que estaba desnudo pescando cuando ya habían enterrado a Jesús? Y él estaba pescando desnudo, y cuando se les aparece el maestro, dice que le dio vergüenza y corrió y se aventó porque no quería que lo vieran. Pedro siempre hace cositas raras. En otra ocasión dice que Pedro está allá orando con ellos en la montaña y viene el maestro y viene el que lo iba a entregar y le dice, Dios te salve, maestro, y con un beso lo entrega. Pedro saca la espada y le avienta y le arranca solamente la oreja, como dicen en Guerrero, le jerré. Porque este era para la cabeza de seguro, pero solamente le arrancó la oreja. Era un hombre atrevido, hermanos, bravo. Eso quiere Dios, hermanos, ¿sabe? Por eso, mire, cuando Dios llama a Saulo de Tarso, que andaba persiguiéndolo, ándele, váyase a Damasco. Cuando cae, le dice, váyase a Damasco. Ahí le vamos a decir, ¿para qué me sirve? Para que predicara el evangelio. Gente brava, mire, así como usamos nuestro, yo en el mundo, a mí nadie me tocaba. Y yo cuando llega el domingo a la iglesia, ay, pastor, está lloviendo, hacía harto frío, yo no voy a la iglesia. No, hombre, ¿qué pasó con tu valentía, mujer? Y al hombre, a la pobre mujer, le gritaba al hombre, y te voy a acabar la cabeza. Y ahora con poca cosa se están ahogando, hermanos, por favor. Hay que ser valiente, hermano. Así como usamos el cuerpo para lo mal, usémoslo para servir al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Qué hacer cuando los temores nos invaden? Bien, entonces estamos viendo que el verso 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, lo asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces estaban en la barca viendo y adorando y diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Qué lindo que pudieron a través de esa experiencia entender que este era el Hijo de Dios. Aleluya. Bien, vamos a continuar. Vamos a otro versículo. Quiero invitarte que vayamos en San Juan, capítulo 20, por favor. San Juan 20 y versículo 19. Allá se subió con ellos el primer versículo, el segundo los mandó, y este que dice así, el verso 19, San Juan 20, verso 19, y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, y vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho
Esto les mostró las manos y el costado, y los discípulos